cámara, porque tiene celular. Buenos días, jóvenes. Por favor, encender las cámaras, los que faltan. Encender las No escuchó, cámaras. profe. Joven Zavala, no lo escuché, ¿me dijo algo? Sí, que no puedo prender la cámara porque está en el celular. ¿Cómo? Si el Que celular también mi se puede celular está utilizar. medio dañado. ¿Cómo? Mi celular está medio dañado. A ver, encienda la cámara para ver cómo se ve la imagen. ¿O es que no se puede ver nada? ¿Cómo es? Ahí está, profe, ya la aprendí. Sale solo la pantalla negra. Sí, eso es. Bueno. Ok, jóvenes. A ver, la niña Bulgarín, Cris Santos, Jeremy Tenemasa, Ángel Vela. Encender la cámara, por favor. Entonces, jóvenes, como les explicaba, prácticamente esta va a ser ya la última clase. Pero la próxima semana vamos a hacer el repaso y a ver los temarios para el examen, eso sí. Profe, ¿cuándo es el feria de carnaval? Feriado de carnaval va a ser lunes 15 y martes 16. Ajá. Listo, jóvenes, atención a la lista. Mario Acosta, Presente. Kiara, Presente. Nick, Presente. Israel, Presente. Carlos Bonilla. Presente. Listo, seguimos. María de los Ángeles, Presente. Britney Bulgarín, Presente. Elisi Cabrera, Presente. Juan Diego Castro, Presente. Giselle Flores, faltado, Carlos Galán, Presente. Dani Gamboa, Presente. Denis Jaime, Presente. José Lecaro, Presente. Ashley Mendieta, Presente. Ariana Moreira, Presente. Aileen Ortiz, Presente. Alison Parrales, Presente. Diego Peñarrera, Presente. Suani Prieto, Presente. Matthew Quijije, Presente. Ashley Rodríguez, Presente. André Rodríguez, me ha faltado, José Romero, Presente. Emily Ruperti, Alison Sánchez, Presente. Cris Santos, Presente. Víctor Silva, Presente. ya, Michelle Solórzano, Presente. Ángel Vela, Presente. Dayana Vera, Presente. Darío Vera, Presente. Elkin Zavala, perdón, Presente. Jeremy Gaibor, Presente. Jeremy Tenemasa, Presente. ya, a ver, los que están con falta, Emily Ruperti, ¿está o no? André Rodríguez y Giselle Flores. ¿Alguien no llegó tarde? ¿No? Ya, a ver, Andrés Galán, Licia Aguilar, Matthew Quijije, Elkin Zavala, Ángel Vela, enciendan la cámara, por favor. Enciendan la cámara.
A ver, dice Roy Jiménez. Roy Jiménez, ¿qué necesita? Dígame. Aquí veo que escrito en el chat, pero no se entiende. Diga. Profe, no me puso en la lista. A ver, vamos a ver. Roy Jiménez. No, sí tiene asistencia. Oye, Ajá. Los que no van a tener asistencia son Galán, Quijije, Romero y Vela, porque tienen la cámara apagada. Muy bien, gracias, Quijije. Galán, ¿qué si es Galán o no? Porque de pronto algún infiltrado. Y el micro, a ver, activa el micrófono, Galán. Activa el micrófono, Galán. El micrófono sí puedo. Ah, ¿y la cámara qué pasó? No, no sé, no me quiere prender. Ah, ya, bueno, ya. Ok, pero estén atentos y participen, ¿sí? Jeremy Tenemasa, ¿qué pasó con su cámara? ¿Se dañó también? Ahí sí funciona. No, profe. Ok, Jiménez listo, pero luego enciende la cámara enseguida, ¿sí? Bueno, jóvenes, vamos a comenzar y a la vez continuar, porque estamos estudiando los temas de la historia de la Iglesia Católica. Ya hemos visto toda la primera parte de la historia de la Iglesia antigua y hemos empezado a ver la historia de la Iglesia medieval. A ver si ustedes me indican. Esta parte ya vimos, ¿verdad? Cuando hablábamos de que los monjes, ellos preservaron la cultura y la ciencia porque ellos copiaban a mano los libros para conservar la cultura. ¿Ya vimos esto o no? Joven Gamboa, ¿ya estudiamos esto? Gamboa. Creo que sí, profe. Ya, si ya estudiamos esto, entonces vamos a pasar más adelante. Ustedes díganme a ver si hasta dónde llegamos aquí. Vimos aquí también de que los monjes fueron los que iniciaron con el sistema de escritura musical, con el canto gregoriano, ¿sí o no? Sí, profe. Ya, avísenme porque si no, luego se quedan estos espacios sin estudiar. Ya, esto sí estoy seguro que no hemos visto todavía. Eso no. El Islam. Bueno, jóvenes, vamos a encontrar ahora otro capítulo fascinante de la historia universal y relacionada, pues, sobre todo con la historia de la Iglesia Católica. A ver, jóvenes, si yo les pregunto hoy en día, ¿todas las religiones del mundo se llevan bien? ¿O hay religiones que no se llevan bien con otras religiones? A ver, ¿qué me dicen? Hay religiones que no se llevan Como el bien con otras ateo, profe. religiones. Exacto. Bonilla, por ejemplo, ¿cuáles usted ha escuchado que no se llevan bien con cuáles religiones? No, por ejemplo, la religión Sí, pero eso vale con, $10, mami. con los ateos, por ejemplo. ¿Con los ateos? Sí, los cristianos con los ateos. Ah, los cristianos con los ateos. Bueno, pero Bonilla, pero los ateos no son religión, pues. En ese caso, No, ellos son creyentes y no de otras cosas. creyentes. Claro, bueno, ahí siempre hay un roce, siempre hay un conflicto entre los creyentes y los no creyentes. Eso sí es cierto, lo que dice Bonilla. Pero también hay otro punto, jóvenes, que muchas veces las religiones, en vez de servir para unir a la sociedad, muchas veces han hecho que las sociedades se peleen entre sí. Incluso han llegado a haber guerras por causa de la religión. Terrible, ¿no? Porque es muy contradictorio. Ailín Sí, Ortiz, ¿sí o no que una religión debería servir más bien para unir, para perdonar, para ayudar, en vez de para pelear, ¿sí o no? sí. Ya, correcto. Pero jóvenes, en la historia nos vamos a dar cuenta que no siempre ha sido así. José Lecaro, los ateos no son religión. No son religión como tal.
Los ateos, más bien ellos consideran que no existe Dios, que no hay cómo demostrar su existencia y ellos viven como si Dios no existiera, así. Eso no quiere decir que todos los ateos sean malas personas. Pueden haber ateos también muy buenos que hacen mucho bien a las personas, a la sociedad. Bueno, jóvenes, el hecho es de que hoy en día, jóvenes, hasta la actualidad se mantiene en algunos países del mundo en algunos países del mundo se mantiene una rivalidad muy grande entre algunas religiones. Ya les voy a mostrar algunos, ya les voy a mostrar este video de una noticia que nos va a poner en contexto para iniciar. Miren esto de aquí. Dice, Egipto declara estado de... A ver, esto no me gusta que piden este tipo de cosas. A ver. Miren, por ejemplo, bueno, vamos a quedarnos a ver si se puede abrir este de aquí, aunque es del mismo periódico El País y pide que se suscriban, no sé qué. A ver, pero yo quiero que miren, jóvenes, yo quiero que miren estos titulares de noticias. France 24 es un canal de noticias francés. Dice de Sri Lanka. Sri Lanka es el lugar, el país. Dice, se registran nueva explosión y dice aquí, arrasaron iglesias católicas y hoteles de lujo. ¿Qué significa eso? Que esas bombas de esa explosión, de ese atentado terrorista, las bombas las colocaron dentro de iglesias católicas. Es decir, el día de hoy todavía existen estas persecuciones a las iglesias católicas. Observe esto de acá. Vamos a ver si se abre este video porque es de Cáritas. Vamos a ver. Cáritas Internacional es una agrupación de la iglesia. Miren, dice aquí Hospital de la Iglesia. Cáritas es una organización benéfica de la Iglesia Católica. Cáritas significa caridad. Hospital de la Iglesia bombardeado en las montañas Nuba de Sudán. Ya, imagínense, jóvenes, lo que se puede ver hoy en día. Aquí tenemos estos pueblitos de África que hasta el día de hoy siguen sufriendo atentados. Bueno, lamentablemente está en inglés, no se va a comprender muy bien. Ellos normalmente son misioneros o colaboradores de esos proyectos. Tres veces, 3 explosiones. Bueno, jóvenes, como está en otro idioma va a ser un poco más difícil de comprenderlo, pero la idea es la siguiente, jóvenes. Hasta el día de hoy existen atentados contra la Iglesia Católica. Hasta el día de hoy existe en algunas partes del planeta un odio muy grande hacia la Iglesia Católica y a veces es de parte de otras religiones. Pero aquí viene la parte histórica de la cual trata la clase. Resulta, jóvenes, que una de las religiones con las cuales la Iglesia Católica a lo largo de los siglos, a lo largo de 1400 años, ha tenido más conflictos y más persecuciones y más muertes, ha sido con la religión del Islam. La religión del Islam es una religión porque todavía existe y es numerosísima. A esta religión, bueno, no podemos generalizar, pero a la facción extremista de la religión islámica pertenecen, por ejemplo, los terroristas de Al-Qaeda.
Ahí pertenecen, por ejemplo, los que derribaron las Torres Gemelas. ¿Se acuerdan de ese atentado que existió en Estados Unidos? Que 2 aviones los hicieron chocar, los hicieron impactar y explosionar en contra de los 2 edificios más grandes e importantes de Nueva York. Eso ocurrió el 11 de septiembre del 2001, hace 19 años nomás. Y los pilotos suicidas que secuestraron esos aviones y los estallaron en los edificios de Estados Unidos pertenecían a esta religión del Islam. Solo que ellos pertenecían a una facción muy fanática, ¿sí? Dentro de esta religión. Entonces, esta religión ha sido una de las principales, digamos así, eh, oponentes o opositoras o enemigas de alguna manera de la Iglesia Católica. Y los han considerado ellos también a los católicos como sus peores enemigos. Tanto así que han llegado a haber auténticas guerras, muchas veces impulsadas por motivos religiosos, cosa que no debería suceder así. Pero así es la historia, así se han dado. A esta religión del Islam pertenece gran parte de la población africana y de Medio Oriente, jóvenes. Gran parte de la población africana, gran parte de la población de Pakistán, de toda esta parte de Medio Oriente, pertenecen a la religión islámica. Bueno, ¿quién es el fundador del Islam? El fundador se llama Mahoma. Así se llama el profeta, el fundador de ellos. Y para ellos es una persona sagrada que nadie puede tocarla ni hablar mal de él. De hecho, jóvenes, el año pasado le cortaron la cabeza en la calle a un profesor francés, a un profesor de historia. ¿Por qué razón? Porque resulta que el profesor de historia, para explicar su clase, etcétera, de historia, él había llevado unas imágenes de Mahoma, el profeta sagrado de la religión del Islam. Y resulta que esas imágenes eran una especie de caricaturas. Y el profesor, no sé si a lo mejor no sabría o qué pasaría, pero dentro de su clase habían estudiantes que pertenecían a esta religión del Islam. Entonces, cuando los estudiantes llegan a casa, resulta que le cuentan a los papás que el profesor se burló del profeta sagrado de Mahoma porque mostró unas caricaturas. ¿Y qué pasó? Resulta que me parece que fue al siguiente día, a este profesor en media calle lo agarraron y le cortaron la cabeza. Una cosa terrible, una cosa increíble, que en pleno siglo XXI, en pleno año 2020, lo hayan asesinado a este profesor solo por haber mostrado una caricatura de Mahoma. Bueno, pues así de radicales y así de fanáticos son algunos que pertenecen a la religión islámica. A ellos no les importa muchas veces morir por defender, aparentemente, por defender su fe, sus creencias, etcétera. No les interesa si mueren o si matan a otra persona, con tal de tener el honor de su Dios y de su profeta sagrado, de tenerlo, de defenderlo, como quien dice. Entonces, la misión de este profeta, la Meca es un lugar, tuvo una revelación religiosa en la Meca. La Meca es un lugar que hasta el día de hoy existe, en donde se encuentra una piedra sagrada. Ya les voy a mostrar en qué consiste. Y los musulmanes se llaman jóvenes los que pertenecen a esta religión. Los musulmanes tienen como meta, por lo menos una vez en la vida, hacer la peregrinación a este lugar. A ver, aquí les voy a mostrar. Miren, observen ustedes la cantidad de gente y ustedes me van a decir, profe, ¿y eso qué es? Bueno, pues miren, jóvenes, aquí estamos aprendiendo muchas cosas interesantes. Miren esto. Esta es la Meca, este es el lugar más sagrado para la religión del Islam. Observen esto. Miren lo que hacen la gente. Aquí ustedes no van a encontrar ni una sola mujer. Esto es solo para los hombres. Así está organizada esta religión.
Miren la cantidad de gente. Son las instalaciones exteriores. Bueno, ahí es suficiente para que ustedes tengan una idea. Profe, no hay ni una mujer, dice. No, no hay ninguna, ni una sola mujer. ¿Por De qué? hecho, Profesor, ¿y por qué no hay una sola mujer en todo ese grupo de personas? porque según la religión de ellos y la sociedad de ellos, las mujeres no pueden mezclarse con los hombres a la hora de ir a la casa de Dios y de dar culto a Dios. Son sociedades y son culturas muy patriarcales, donde es el hombre el que tiene la mayoría de derechos y la mujer tiene muy pocos derechos. Entonces la mujer podrá quedarse a rezar, pero desde la casa. Pero ir a ese lugar donde hay más hombres, no, está prohibido. Y la mujer, si tiene que salir a la calle, no puede salir sola, y mucho menos descubierta la cara. Para salir a la calle, la mujer tiene que salir acompañada, sea del hermano, tiene que salir acompañada de un hombre de la familia, sea el hermano, sea el esposo, el papá, el tío, el abuelo, etcétera. Porque si no, según la tradición de ellos, sería una deshonra que una mujer camine solita por la calle. Y prohibido para la mujer que salga a la calle mostrando su cabello o mostrando la cara, el rostro. Miren, son otro tipo de culturas, jóvenes, fíjense. Fíjense que el mundo no es solo lo que nosotros vemos aquí en Guayaquil. El mundo es mucho más grande y hay una inmensa diversidad de culturas. Bueno, pues esta religión, jóvenes, nació en el 660 prácticamente junto con Mahoma, porque Mahoma es el fundador de esta religión. Mahoma se llama, acuérdense. ¿Cómo se llama el Dios de ellos? El Dios al quien ellos adoran lo llaman Alá. Y viene a ser el mismo Dios de los judíos que en el Antiguo Testamento se lo llamaba Elohim. Y que los católicos en el Antiguo Testamento a Dios lo llamamos Yahvé. Y los cristianos evangélicos a Dios en el Antiguo Testamento le llaman Jehová. Bueno, pues es exactamente el mismo Dios. ¿Saben por qué? Porque el Islam acepta como libro sagrado al Antiguo Testamento. El Islam acepta como un libro sagrado, como un libro importante y digno de respeto todo el Antiguo Testamento que nosotros los católicos tenemos en la Biblia. El Antiguo Testamento, jóvenes, es la Biblia para los judíos. Ellos no tienen Nuevo Testamento, en cambio. En cambio, los católicos tenemos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Los judíos solo tienen Antiguo Testamento. Los islámicos, ellos aceptan y respetan el Antiguo Testamento, pero eso no es su libro sagrado. Para los islámicos, el libro sagrado de ellos se llama el Corán. Pregunta de examen, ¿cómo se llama el libro sagrado de los islámicos? Se llama el Corán. Miren, cuando Mahoma murió en el 632, toda la península arábiga ya había aceptado el Corán, es decir, el libro sagrado. El Islam fue detenido por los franceses en el 732 en los Pirineos. ¿Saben por qué, jóvenes? Porque los islámicos, los musulmanes, en el siglo 7, 8 después de Cristo, en el año 732, ellos se habían propuesto la meta de conquistar a toda la humanidad para que adoren a Alá. Es decir, de hacer que toda la gente se convierta a la religión del Islam. Y si no lo hacían por las buenas, los obligaban a convertirse por las malas. Eso quiere decir con las espadas. Si no te conviertes, si no dejas tu religión cristiana y te haces de mi religión islámica, te corto la cabeza, porque tú eres un impío que no está adorando al verdadero Dios que se llama Alá. Eso decían ellos. Entonces, eso a Europa le rechinó en los dientes que le digan: ¿cómo me vas a decir que abandone mi religión católica y que yo me convierta a tu religión, que si no me convierto a tu religión tú me matas? Imposible. Y ahí es donde comienzan las guerras, jóvenes. Ahí es donde comienzan las guerras entre los ejércitos del Papa y los ejércitos islámicos. Y fueron verdaderas guerras, jóvenes. Fueron guerras a muerte. Esas son las famosas cruzadas.
Entonces, miren, los islámicos jóvenes conquistaron muchos países y lograron que millones de personas se conviertan a su religión, imponiéndola por el miedo, por la espada, por la violencia, haciendo guerras, conquistando, matando. Así lo hicieron. Por eso dice aquí que en Europa fueron los franceses los primeros en que se atrevieron a ponerles un alto a los islámicos y a detenerlos, porque habían conquistado todo el norte de África, Siria, Palestina, Egipto y la mayor parte de España. Ojo, ojo con esto. España vino y conquistó América acá a los indígenas, ¿verdad? Pero los españoles también fueron conquistados y colonizados por los islámicos. Y cuando los islámicos, los árabes, los españoles a ellos les decían los moros. Cuando los moros llegaron a España, cuando los islámicos llegaron a España y conquistaron España, la mayor parte de España estaba dominada y controlada por los islámicos y los obligaban a los españoles a que dejen su religión. Los españoles eran católicos desde hacía muchos siglos, pues los obligaron a que dejen su religión y se conviertan en islámicos. Entonces unos hacían caso, otros no, otros eran asesinados, etc. Entonces los islámicos, como ya conquistaron España, eran muy violentos y les encantaba la guerra, porque ellos, según ellos, estaban haciendo la guerra santa. En el nombre de Dios, según ellos, estaban haciendo la guerra santa y matando a la gente. A ver, le pregunto a Jeremy Tenemasa, ¿habrá alguna guerra santa? ¿La guerra es santa? No, profe, no es guerra santa, sino es guerra entre religiones. Exactamente. Ninguna guerra es santa, porque en la guerra se desata el odio, la muerte, la matanza, el asesinato. Pero miren, esto es una página de la historia que no la podemos ignorar. Esto sucedió. Muy bien. Más tarde, jóvenes, Carlomagno, que fue un gran líder francés, en tiempos de Carlomagno, cuando él gobernó, durante su tiempo de vida, se dio la conversión de los francos en el 496. Los francos eran los franceses, ¿sí? Y fueron los franceses los que detuvieron el avance musulmán en el 732. Porque miren que la intención de los musulmanes era con la espada y con la guerra santa, supuestamente santa, ellos querían conquistar toda Europa para que se vuelva islámica, para que se vuelva musulmana, para que se vuelva de esa religión y abandone la religión cristiana. Luego se dio la coronación de Carlomagno por el Papa León XIII y el sueño de un reino cristiano unificado, el nuevo modelo de la iglesia. Aquí es donde se comienza a unir, jóvenes, no solo el rey y el papa. Aquí también se comienzan a unir el ejército del rey y el ejército del papa para hacer un solo ejército poderoso y lanzarse a las guerras santas y lanzarse a crear un solo reino cristiano que tenga la religión cristiana. Entonces, estos reinos iniciaron con la intención de luchar en contra del avance musulmán, para detenerlos a los musulmanes. Entonces, ahí es donde unen fuerzas Carlomagno y el Papa León III. Unen sus ejércitos, arman un solo ejército enorme que se llamaban los Cruzados, y ellos también se van a la Guerra Santa para defender el mundo católico. Les cuento algo. Los musulmanes eran tan violentos y tan eficaces en la guerra, matando gente, que rápidamente llegaron a dominar y conquistar Jerusalén, Belén, Nazaret, Galilea, y todos esos lugares eran lugares sagrados y son lugares sagrados para los cristianos. ¿Quién me dice por qué Jerusalén, Israel, Galilea, Judea, etcétera? Todos esos lugares son sagrados para los cristianos. ¿Quién me dice por qué? A ver, ¿quién me dice? Dayana Vera, ¿por qué esos lugares serán sagrados para los cristianos? Puede ser porque fueron los lugares en los que primero empezó a difundir la palabra de Jesús. Exacto, Dayana. Esos lugares son sagrados porque esos son los lugares donde vivió Jesús, donde caminó Jesús, donde predicó Jesús.
Y ahí es donde comenzó la iglesia, ahí fue fundada la iglesia católica, ahí comenzó toda la iglesia católica. Entonces, para los católicos son lugares santos, sagrados. Hasta el día de hoy, los católicos a Jerusalén le dicen Tierra Santa, o le decimos Tierra Santa. Mire. Pero ¿qué pasa? Que cuando los musulmanes comienzan la Guerra Santa, eran tan violentos y tan eficaces en la guerra y con sus espadas y matando gente, que enseguida se lograron apoderar de los lugares sagrados como Jerusalén, como Belén, Nazaret, Galilea, Judea, Samaria, todos esos lugares santos, enseguida los conquistaron los musulmanes. Y ahí es donde el Papa León III y Carlomagno y los cristianos católicos de Europa dicen, oigan, ¿cómo nos vamos a dejar quitar la tierra que es santa para nosotros? Ahí nació nuestro Señor Jesucristo, vamos a defenderla, porque ellos van a destruir todo. Y claro, ellos, los musulmanes, querían llegar y destruir todos esos lugares santos para los católicos, los querían destruir. Entonces ahí es donde organizan ejércitos desde Europa y se van los ejércitos desde Europa, viajan hasta Medio Oriente, hasta Jerusalén, hasta estos lugares de Palestina, de Israel, y ahí comienzan las guerras santas, que murieron y mataron a muchísimos miles de personas por defender esos lugares sagrados. La cristiandad era la idea de un imperio regido por leyes cristianas, miren, una especie de teocracia donde la iglesia y el imperio son las dos caras de una misma moneda. Eso era lo que se quería, miren, para lograrse defender del avance de los musulmanes. Aquí les quiero mostrar algo, jóvenes. Les voy a mostrar un edificio muy famoso que hay en Jerusalén. Para que ustedes se den cuenta de la influencia de los musulmanes en Jerusalén. Aquí está. Miren, jóvenes. Este lugar es especialísimo. Observen esta cúpula dorada. ¿Sí se ve? ¿Correcto? Aquí tenemos otra foto. Siempre, esto es la ciudad de Jerusalén, jóvenes. Miren, y en esta ciudad siempre lo que más sobresale es esta cúpula dorada. ¿Por qué razón? Resulta que esta cúpula dorada no es una iglesia católica. No. Esta cúpula es una mezquita musulmana. ¿Qué es una mezquita, profe? Me van a decir. Una mezquita es el templo, es el lugar donde los musulmanes se reúnen para rezar, para orar. ¿Sí? Entonces, miren, aquí se ve, hay una vista aérea, aunque está un poquito lejos. A ver, ahí, miren, está en el centro, parece que fuera como un parque rodeado de murallas. Pues miren, jóvenes, lo increíble que es esto. Resulta que estos son parte de los muros del antiguo templo de Jerusalén, que era el corazón de la religión judía. Era lo más importante que tenían los judíos, estaba construido aquí. Y de hecho, por eso, a estos muros, que son parte nomás de los muros que quedan del antiguo muro de la ciudad del templo de Jerusalén, lo llaman el muro de los lamentos. Y miren, en la parte de afuera, esta gente, hay bastante gente vestida de negro, ellos son judíos. Y las personas de la religión judía van a orar haciendo inclinaciones delante del muro. Por eso lo llaman el muro de los lamentos. Y dentro del muro de los lamentos está el máximo templo de los musulmanes, que se llama esta mezquita de la roca, me parece que se llama la mezquita de la roca. Y al mismo tiempo, jóvenes, al mismo tiempo, Jerusalén tiene los lugares más preciados para la Iglesia Católica. Tiene, por ejemplo, la Basílica del Santo Sepulcro, porque ahí se cree que ahí fue crucificado Cristo o ahí fue enterrado Cristo. Sobre ese lugar se construyó una basílica. Bueno, nos volvemos a conectar, jóvenes, para continuar, ¿sí? Nos volvemos a conectar y seguimos. Vámonos.